lo conozcamos un poco. Como lo mencionaba Pablo, la idea es que Pablo va a ser nuestro moderador. Entonces, cuando terminemos los temas, Pablo va a va a solicitar las respuestas o las inquietudes que ustedes tengan a medida que vamos avanzando con los temas. Y al finalizar la charla, vamos a dar otros 15 minutos para resolver dudas o inquietudes que también queden de cada uno de los temas que vimos en la charla. ¿Listo? Entonces, de antemano, bienvenidos y espero que les guste mucho la capacitación. Bueno, primero que todo, antes de empezar con la capacitación, quiero mostrarles un pequeño video de lo que es Acedelco y cuánto tiempo lleva de historia, ya que es importante conocer un poco de la marca y toda la trayectoria que ya tiene a nivel mundial. Acedelco, la garantía de los expertos. Acedelco es la marca de autopartes mundialmente reconocida por su liderazgo en el mercado. Por más de 100 años, ha encendido la chispa de la industria automotriz, ofreciendo partes de reemplazo para prácticamente todas las marcas de vehículos, innovando y fijando los estándares de calidad en el planeta entero. Hoy en día, Acedelco, marca premium y global de autopartes de General Motors, tiene presencia en más de 100 países. Toda gran historia tiene un gran inicio, y Acedelco surgió como un hobby. En 1908, el motociclista francés Albert Champion fabricaba sus propias bujías, afición que se convertiría en negocio al crear The Champion Ignition Company, para después asociarse con Buick Motor Company, dando origen a AC Spark Plug Division, que varios años más tarde se convertiría en General Motors. Para 1916, comenzaron a sentarse las bases de lo que sería la United Belco Division de General Motors, ya que muchos fabricantes de accesorios automotrices como Dayton Engineering and Laboratories Company se consolidaron. En 1969, Acedelco llega más lejos que nunca, ya que sus bujías son usadas en el primer viaje a la Luna. En 1974, después de muchas reorganizaciones, los componentes ACE y Delco finalmente se unen para formar Acedelco Division. Actualmente, Acedelco aumenta los números de parte y aplicaciones cada día con el fin de satisfacer las crecientes necesidades del mercado, creando productos de calidad 100% garantizados que ofrecen máxima durabilidad y la confiabilidad que todo automovilista necesita. Acedelco también tiene a El Teacher, personaje y vocero de la marca que representa su lado lúdico y al mismo tiempo se identifica profesionalmente con los técnicos automotrices de México y de países como China y Japón, donde es muy popular, demostrando la honestidad y experiencia de la marca de los expertos. Continuaremos trabajando para ser el mejor proveedor de servicios y autopartes de alta calidad del mercado automotriz y así satisfacer a nuestros clientes en todo el mundo, otorgando productos competitivos todo el camino. Acedelco es la garantía de los expertos. Bueno, básicamente que conocieron un poco de la marca de Acedelco y que Acedelco pues, es una marca de General Motors y que es una marca de equipo original de General Motors en cada uno de sus componentes actualmente. Bueno, ya para entrar un poco en materia, vamos a hablar de los conceptos básicos de filtración. Básicamente, ¿qué hace un filtro? Un filtro básicamente lo que hace es que mecánicamente separa partículas suspendidas en un fluido. En los vehículos generalmente tenemos tres tipos de fluidos. Vamos a tener un fluido que es el aire, que siempre va a estar en contacto con el ambiente y es que ingresa al motor. Otro fluido también muy importante es el combustible, que también debe ser filtrado para ingresar al motor. Y otro fluido también muy importante es el aceite, que precisamente nos ayuda a disminuir el desgaste entre los componentes. Entonces, estos tres fluidos que ingresan al motor deben tener una adecuada filtración para garantizar un adecuado desempeño de cada uno de los componentes. ¿Qué vamos a tener? Básicamente, un fluido con unas partículas contaminantes, donde va a ser filtrado mecánicamente y posterior ya va a pasar nuevamente ese fluido, pero ya
ya mucho más limpio, con un nivel de cantidad de partículas inferior al que estaba antes del filtro. ¿Qué es un filtro? Básicamente es un dispositivo poroso o de un tipo de sustancia, donde pasamos una sustancia a un fluido y es limpiado. Se remueven todos los contaminantes e impurezas que pueden generar un daño perjudicial para el mecanismo donde va a trabajar este fluido. Para esto hay lo que llamamos medias filtrantes. Vamos a conocer que hay diferentes tipos de medias filtrantes. La media filtrante o tamiz se encarga de retener las partículas contaminantes mediante una determinada calidad del fluido que queremos obtener por medio de esta media filtrante. Esta media filtrante hay de diferentes tipos. Vamos a tener medias filtrantes de celulosa, vamos a tener medias filtrantes sintéticas y vamos a tener medias filtrantes mixtas que están compuestas de las dos. Y esto lo que nos va a ayudar es a generar una restricción de estas partículas contaminantes para que el fluido sea más limpio y trabaje de manera correcta. Media filtrante, como les mencionaba, la media filtrante vamos a tener de diferentes tipos, como es la de celulosa o combinaciones, o también sintéticas. Adicional a esto también va a estar compuesto de resinas especiales que van a ayudar a limpiar el fluido. También va a estar con otros materiales como materiales metálicos como tela, algodón, que van a ayudar precisamente a generar capas adicionales para mejorar su filtración y su resistencia mecánica. Media filtrante de celulosa o de papel. Esta es una de las más comunes y las que se utiliza casi en el 80% de los filtros. ¿Por qué? Porque tiene un bajo costo, pero tiene una excelente efectividad y propiedades de filtración. Esto está compuesto básicamente de resinas fenólicas, epóxicas y acrílicas, que básicamente generan poros que son irregulares y, como lo mencionaba, en su fabricación tiene un costo inferior. Vamos a ver otro tipo de medias filtrantes, que ya son las medias filtrantes sintéticas, donde básicamente está compuesto por fibra de vidrio, donde lo que vamos a ver es que ya son más uniformes todos sus poros y lo que va a permitir una mayor retención de partículas y una mayor eficiencia en su filtración, pero asimismo también tiene un mayor costo en su fabricación. Acá vamos a ver un comparativo entre una fibra celulosa y una fibra sintética. Vamos a ver que con un mismo tamaño de partícula, vamos a ver que la fibra sintética o la media sintética, pues retiene mucho mejor estas partículas contaminantes. Mientras que la de celulosa, aunque también las retiene, ya va a tener que pasar por una segunda o tercera capa para ya retener estas partículas. Un término muy importante cuando hablamos de filtración es la micra o el micronaje, ya que es una de las medidas que se utilizan para medir el tamaño de partícula que puede llegar a filtrar una media filtrante. Pero es importante tener en cuenta que la micra es una medida muy pequeña. Vamos a ver, por ejemplo, como la arena de la playa o la arena que está en la playa aproximadamente tiene un diámetro de 90 micras. El cabello humano aproximadamente puede tener entre 50 y 70 micras. Mientras que ya partículas de subproductos de la combustión pues, apenas pueden tener entre 2.5 micras o 3 micras de diámetro. Es algo muy pequeño. Y ya contaminantes como la tierra, el polvo, el polen, etcétera, que es otro contaminante muy presente en el ambiente, aproximadamente va a estar sobre las 10 micras, los cuales ya no son visibles para el ojo humano. El ojo humano básicamente puede ver máximo hasta 40 micras. Ya a medidas más pequeñas ya no es posible detectarlo para el ojo humano. Entonces es importante tener en cuenta ya que existe el mito de que hay personas que dicen que no, yo puedo ver si este filtro es bueno o es malo a simple vista. Y definitivamente pues eso no es posible, ya que como les mencionaba, el filtro de por sí de atrapar partículas de 2 micras, de 5 micras, de 10 micras, las cuales no son visibles al ojo humano. Esto solo se mide mediante un laboratorio y pruebas ya estandarizadas. Una micra equivale a 0.01 milímetros para que lo tengamos en cuenta. Entonces, básicamente es una medida muy pequeña y con la que medimos los tamaños de partícula que pueda atrapar la media filtrante. ¿Cómo funciona un filtro?
Básicamente un filtro, vamos a ver que va a tener diferentes capas y va a trabajar atrapando cada una de las partículas. Inicialmente vamos a tener un régimen turbulento donde van a entrar las partículas y van a pasar precisamente por cada una de estas capas. Entonces va a pasar por una primera capa donde se va a generar interferencia y va a empezar a atrapar las primeras partículas. Va a empezar a atrapar primero las más grandes y a medida que va pasando por cada una de las capas del filtro, va atrapando partículas más pequeñas. Entonces, posterior a las de 20 micras, pasa a las de 15, posterior ya pasa a las de 10, posterior ya pasa a las de 8, posterior ya pasa a las de 5, y de esa manera ya pasa a la parte final, que ya es la admisión del motor, el aire que ya entra al motor, donde ya son partículas muy pequeñas y garantizamos que no va a haber un desgaste al ingresar estas partículas que pueden generar desgastes abrasivos internamente en las superficies. ¿Cómo funciona el filtro? Como lo mencionábamos, vamos a tener un filtro donde va a atrapar todas las partículas contaminantes del fluido, que en este caso es el aire, las atrapa y ya de esta manera entra un aire limpio, que ya pasa en este caso a un turbo y entra la admisión de aire, donde se mezcla con el combustible, donde va a haber temperatura y va a generar el proceso de combustión, temperatura en el caso del diésel o chispa en el caso de los de gasolina. Entonces iba a generarse el proceso de combustión de una manera limpia y de una manera generando una combustión adecuada para que también el motor trabaje de manera correcta. La filtración tiene una tarea muy importante, que es absorber varios agentes contaminantes que afectan el desgaste en cada uno de los componentes. Vamos a ver que tenemos partículas sólidas internas del desgaste normal, como es el hierro, el aluminio, el cobre, etcétera. Vamos a ver otras partículas que son las que ingresan por el ambiente, que ya es el polvo, la tierra, la arena. Vamos a ver otras partículas como el hollín, el óxido de microorganismos, el óxido del hollín, básicamente el proceso de la combustión, óxido que también puede generarse por el proceso de combustión, y ya los microorganismos que entran por el combustible. Partículas líquidas como también es el agua, el refrigerante de los aceites y derivados de los ácidos de azufre que también son generados por el combustible. Y otro tipo de gases como vapores de agua, vapores de aceite y del combustible. ¿Qué pueden generar estas partículas sólidas? Acá les muestro una imagen real de un motor que sufrió un desgaste abrasivo. Esto es una camisa, podemos ver cómo se generaron estas rayaduras precisamente por un desgaste abrasivo y debido a esto se empezó a pulir totalmente el bruñido de la camisa. Y acá podemos ver un cojinete de cigüeñal, de bancada de cigüeñal, y podemos ver cómo está totalmente rayado totalmente por partículas externas de contaminación por no tener una adecuada filtración. Y esto pues generó una falla inminente en el equipo. Entonces acá nos podemos dar cuenta qué tan importante es tener una muy buena filtración y de esa manera garantizar al mínimo los desgastes. ¿Cómo funciona esto de mantener una adecuada eficiencia, una adecuada capacidad y aumentar la vida útil de mis componentes? Básicamente vamos a hablar de dos términos muy importantes en filtración, que va a ser la eficiencia y la capacidad. Estos son dos términos muy importantes. ¿Por qué? Porque la eficiencia va a determinar la calidad de filtración, expresado generalmente en un porcentaje, donde vamos a evaluar qué porcentaje de un tamaño de partículas yo estoy atrapando antes y después del filtro. Y adicional, también la capacidad, porque a mí de nada me sirve ser muy eficiente, pero saturarme muy rápido y no garantizar una adecuada vida útil también del filtro, porque pues debo garantizar una adecuada relación donde tenga una excelente eficiencia para proteger cada uno de los componentes del equipo, pero también una adecuada capacidad para garantizar la mayor vida útil del filtro, para garantizar un periodo de servicio óptimo de mantenimiento. Vamos entonces a hablar de otros términos que van a estar de acuerdo a esto, donde vamos a hablar inicialmente de la eficiencia. La eficiencia va a estar dado por una relación que se llama la relación beta. ¿Qué significa beta? Esto básicamente es una relación de eficiencia para lo que son los fluidos líquidos, tanto como combustible como aceite. Básicamente lo que mido con beta es el número de partículas mayores a un tamaño de micrón antes del filtro dividido
en el número de partículas mayores a X tamaño de micra después del filtro. Entonces, básicamente lo que voy a tener es que si tengo un beta de 10 con una micra de 5, o sea, va a atrapar partículas mayores a 5 micras, entonces voy a obtener una eficiencia que generalmente va a estar sobre el 90%. Y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver una tabla que nos muestra eso. Y básicamente lo que voy a evaluar con esta relación beta es la eficiencia de captura de partículas de mi filtro. ¿Qué es la eficiencia como tal? Pues básicamente la eficiencia lo que hace es retener unas partículas contaminantes perjudiciales para los componentes y se expresa en un porcentaje que se mide de acuerdo al diámetro de partícula que busca atrapar el filtro. Básicamente acá podemos ver una gráfica donde podemos ver diferentes tamaños de partículas en micras y como a medida que va aumentando el tamaño de partícula va incrementando su eficiencia. Entonces, a medida que va aumentando el tamaño de partícula, el filtro se va haciendo más eficiente. Nuevamente con la eficiencia de filtración beta, vamos a ver que, por ejemplo, cuando tengo un beta de 10, como en la gráfica anterior, voy a tener una eficiencia del 90%. ¿Qué significa eso? Que estoy atrapando el 90% de partículas del tamaño que indique el beta, de 5 micras, de 2 micras, de 10 micras. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar la eficiencia nominal del filtro. De esa manera, saber la eficiencia que voy a tener inferior al 99%, que es una de las filtraciones que me interesa saber. ¿Cuál es la filtración que yo tengo de 99% para abajo? Entonces, vamos a ver que con un beta 2 puedo tener un 50%, con un beta 10 un 90%, un beta 20 el 95%, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para un tamaño de partícula. Es importante diferenciar eso y los tamaños de partícula. Podemos hacer el ejemplo. Va a haber filtros donde van a decir, yo soy un 98% eficiente, un 98.5% eficiente, pero con partículas de 10 micras. Mientras tengo otro ejemplo donde voy a hacer el 90% eficiente, pero con partículas de 5 micras. ¿Cuál es más eficiente? ¿El del 90% o el 98%? El 9%. 90 porque coge hasta de 5. El de 90. 98. En realidad va a ser más eficiente el del 90 porque está atrapando partículas más pequeñas. A pesar de que no está en el 98%, el 98% es eficiente pero con partículas de 10 micras, mientras que el otro es al 90 con partículas de 5 micras. En realidad va a ser más eficiente el de 90% porque está atrapando partículas más pequeñas. Entonces va a tener una mayor eficiencia de filtración. Entonces, eso digamos para tenerlo en cuenta porque posiblemente nos podemos guiar solo por el número más grande de eficiencia, pero en realidad debo tenerlo en cuenta para qué tamaño de partícula. Alixon, aquí cabe una pregunta que nos hace Martín Ceballos. Sí, claro. Nos dice cómo se puede determinar el micraje de los filtros, ya que eso no se indica en la caja o en el componente. Generalmente, Junto a la misma pregunta dice, ¿y si todavía se fabrican los filtros de tipo spin, los que no tienen válvula de bypass? básicamente lo que él dice es verdad. Cuando tú ves una caja de filtro no dice, pero tienes dos opciones. Tenemos fichas técnicas de algunos filtros, los más comerciales, y ahí lo puedes validar. Y si no, a través de nuestro catálogo online también tiene una descripción técnica y ahí también puedes validar la eficiencia o el tamaño de partícula que también puede atrapar ese filtro. Entonces, o si no, pues ya recurrir ya como ya una solicitud técnica a través de Mansuera y ya Mansuera a través de nosotros y confirmar eficiencias y tamaño de partículas. Pero esos serían como los tres métodos para poder saberlo, digámoslo así. Y en cuanto a la fabricación tipo spin, sí, todavía se fabrica para los filtros de aceite. ¿Por qué? Porque tener un spin ayuda a generar un régimen turbulento. ¿Para qué? Para lo que son los elementos más sólidos, los separe y quede en una parte del filtro y los otros menos sólidos pues ya se ha filtrado por otra parte de la membrana del filtro. Entonces actualmente
se sigue utilizando un tipo spin, sobre todo para filtración de vehículo pesado diésel. Ok, Y ¿cuál es algunos livianos. Renato Rueda nos pregunta, ¿cuál es la eficiencia que tienen los filtros de Acedelco? Generalmente nosotros estamos sobre las 5 y 10 micras. Entonces generalmente estamos sobre un beta 20 y un beta 10, o sea, entre el 95 y el 90% en filtración de aceite. Ok, avancemos. Vamos a hablar de otro término muy importante que es la capacidad. La capacidad es muy importante porque es la propiedad del filtro para retener un alto volumen de partículas o contaminantes entre sus fibras, hasta un límite determinado, donde se empieza a afectar la velocidad del fluido y la presión de operación recomendada en el sistema. Esta unidad se mide en peso, o se mide en peso en gramos, básicamente. Entonces, vamos a identificar que en el filtro va a tener una capacidad en peso en gramos que va a ser lo que va a determinar la cantidad de partículas que puede administrar dentro de su media filtrante. Vamos a ver otra propiedad muy importante que se llama la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Básicamente es la capacidad del filtro mediante la media filtrante para garantizar una presión y una velocidad del fluido como tal dentro de la media filtrante. Igualmente, a mí de nada me sirve ser muy eficiente o tener tener la mejor capacidad si no tengo una adecuada permeabilidad. La permeabilidad se encarga de que entre a una velocidad correcta cada uno de los fluidos, sea el aire, sea el combustible o sea el aceite. Garantizar que entre de una manera con una velocidad correcta para garantizar el caudal correcto para la operación y que no haya una restricción por medio de la media filtrante, que sea correcta y que trabaje tanto en rangos de temperatura y presión adecuados para cada una de las aplicaciones. Todo esto es muy importante y se mide precisamente en cada una de las aplicaciones de los filtros. Otra propiedad muy importante es la resistencia mecánica. La resistencia mecánica hace referencia a las características del filtro y de todos sus componentes a tolerar los permanentes cambios de presión del sistema y del fluido sin llegar a un colapso. Esto es importante porque, por ejemplo, en un filtro de aire es importante que yo tenga una muy buena resistencia mecánica cuando se genera la presión de admisión de aire y de esta manera pues que esta presión al generar esa presión negativa para generar admisión de aire pues no vaya a afectar la estructura como tal del filtro. Entonces el filtro debe tener una resistencia mecánica que garantice que al hacer esta presión negativa no va a sufrir una deformidad el cambio, en una deformidad el filtro de aire en este caso. Vamos a conocer un poco la construcción de un filtro de aceite, básicamente de Acedelco. Vamos a ver las partes más importantes, pues lo que generalmente vemos en un filtro, que es la parte externa, que es la carcasa. Posterior vamos a ver que tiene una válvula bypass, un elemento filtrante de papel, especialmente aprobado por General Motors, como se los mencionaba en otro curso que ya tuvimos. Una sujeción de refuerzo estructural, que va precisamente a lo que veíamos ahorita, mejorar su resistencia mecánica para que esas presiones no vayan a afectar la media filtrante. Una válvula de retención, donde vamos a tener una cara limpia donde va a pasar el aceite limpio y una cara sucia donde va a pasar el aceite que está con partículas contaminantes. Y finalmente la tapa, donde ya va a estar en contacto con el equipo y donde va también entrar el aceite. Ventajas de los filtros de aceite Acedelco. Quisiera saber si este filtro también viene con doble filtro o nada que ver, o con doble válvula. ¿Doble válvula te refieres a qué doble válvula? Porque Ay, este se puede entender como una doble válvula, porque acá pasa el aceite limpio y el aceite sucio. O sea, pasa por una cara limpia y una cara sucia esta válvula de retención. porque yo he visto otros filtros que tienen, con decir, doble válvula de retención para tipos de vehículos que son de un poquito más alta En la válvula cilindraje. bypass vienen dos. Sí, pues básicamente vas a tener la válvula de retención, que es la válvula normal que va a tener después de la tapa, y adicional la válvula bypass. Ya puntualmente me tendrías que decir exactamente qué otra válvula de pronto mencionarías, porque básicamente esas son las principales que lleva el filtro de aceite en general
de cualquier aplicación. Hay un filtro, por ejemplo, en el Volkswagen, viene de doble válvula, a eso se refiere. Es para que no retorne el aceite. Ah, pero tú dices ya como una válvula antirretorno. Claro, Sí, esa es a la que se refiere. sí, sí, posiblemente ya sea una válvula antirretorno. Pero básicamente este no tiene válvula antirretorno. Puntualmente no tiene válvula antirretorno. Y básicamente la válvula antirretorno simplemente es para que no vaya a haber una pérdida de presión. Básicamente es para eso, puntualmente. Pero ya es el diseño de fábrica. Si nosotros tenemos una referencia de Acedelco para Volkswagen de esa aplicación, muy posiblemente va a tener esa válvula antirretorno porque así lo requiere el OEM para esta aplicación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cada aplicación va a variar también el diseño del filtro porque así lo requiere el OEM. Si vamos a tener una filtración de Acedelco para Volkswagen, muy posiblemente va a tener esa válvula antirretorno para que no haya una pérdida de presión porque así lo exige ese tipo de aplicación. Pero si ya vamos a ver la aplicación de un Aveo o de un Sail o de otro tipo de vehículo, pues ya no va a tener esa válvula porque por el OEM no requiere esa válvula del filtro. Entonces es importante diferenciar la aplicación. La estructura del filtro, esta es la más básica, pero obviamente va a ir variando dependiendo de la necesidad de cada fabricante y de acuerdo a la aplicación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Una consulta, si no mal entiendo, la primera pregunta que hizo nuestro compañero fue con respecto a la doble filtración, es decir, al doble cuerpo filtrante que puede llevar un filtro. Creo que eso, porque mucho se malentiende que al tener un filtro de doble válvula es aquel filtro dual de doble filtración. Pensaría yo, quisiera que nos aclares un poco este tema porque mucho en el mercado se encuentra ese tipo de confusión que hablan de una válvula adicional y no es una válvula, sino es la doble filtración que puede tener, por ejemplo, un filtro para NPR que viene con dos cuerpos filtrantes en su interior. Bueno, eso es importante diferenciarlo porque generalmente cuando tienen doble filtro no es que tengan doble filtro, sino que básicamente vas a tener una parte de estructura con un spin que va a ser, por ejemplo, filtro de celulosa y otra parte con filtro, por ejemplo, de fibra de vidrio. Entonces, básicamente el filtro de celulosa es para atrapar todos los residuos carbonosos que se generan del proceso de combustión y agua, y ya como tal la parte de fibra de vidrio que básicamente lo que ayuda ya es a filtrar como tal las partículas. Entonces, no es que tengas dos filtros o doble filtro, sino simplemente vas a tener el filtro dividido en dos capas de filtro para diferente aplicación dentro del mismo filtro. Pero básicamente es un solo filtro con dos medias filtrantes diferentes porque van a tener dos funciones diferentes, pero como tal es un solo filtro, que eso va a estar presente generalmente como lo mencionan en vehículos diésel. Entonces, pero no es que tenga un doble filtro, sino simplemente que el filtro está dividido de dos tipos de media filtrante diferente porque va a trabajar una parte, como les mencionaba, para absorber los residuos carbonosos y el agua o los residuos del agua y otra parte ya como tal filtrar todos los componentes de retención de partículas. Y eso lo hace pues un filtro muy eficiente, puntualmente. Pero no es que tenga doble filtración ni nada de eso, de pronto para entenderlo de esa manera. Espero pues haber resuelto la duda. De todas maneras, sí es importante que tengan en cuenta que cada OEM o fabricante de filtros fabrica de manera diferente la estructura del filtro. Por ejemplo, hay estructuras de filtros que no hacen la división de dos medias filtrantes, sino simplemente deja una sola que haga todo el trabajo. Hay otros que reparten o dividen una media filtrante de un material y otra media filtrante de otro material para trabajarlo. Entonces, eso va a depender también de cada fabricante. ¿Sería tan amable de poderme responder una pregunta? Sí, claro, sí, señor. Yo tengo una pregunta con respecto al micronaje. ¿Puede haber un filtro que tenga dos papeles filtrantes con diferente micronaje? ¿Dentro del mismo filtro? Correcto. Sí. Sí, por ejemplo, tú puedes tener una base con
papel filtrante de 2 o 3, 5 micras y posterior otro papel filtrante ya entre 5 o 10 micras, por ejemplo, dentro del mismo filtro, si eso es posible. ¿Me puede también responder otra pregunta con respecto a la permeabilidad? Usted mencionó que depende del fluido. No sé en qué puede afectar un fluido turbulento o un fluido laminar en la permeabilidad, en esa propiedad del filtro. Generalmente en los filtros se trata de manejar un fluido turbulento, porque a medida que haya un flujo turbulento, va a haber una mayor obtención de partículas contaminantes. Y generalmente en realidad entra el fluido turbulento, entra de manera turbulenta, pero posteriormente se va volviendo laminar en el proceso ya, digamos, centrífugo como tal del filtro. Entonces entra turbulento y ya empieza a volverse laminar dentro del filtro. Entonces vas a tener los dos regímenes dentro del filtro. Listo, muchas gracias. Con gusto. Listo, entonces como les estaba mencionando, dentro de ventajas del filtro de aceite Acedelco, conserva niveles de limpieza en un punto óptimo durante el tiempo y el funcionamiento del mismo. Alarga la vida útil de los equipos, filtrando el tamaño de partículas correcto, reduce los tiempos de mantenimiento, minimiza los tiempos de reparación, tiene una adecuada resistencia mecánica, una adecuada permeabilidad y pruebas funcionales en laboratorio y en campo. Y por supuesto, garantía de General Motors. ¿Cuáles son las ventajas de los filtros de aceite Acedelco? Básicamente, vamos a tener una construcción del filtro, donde en el caso, por ejemplo, del filtro de aceite Acedelco, generalmente se fabrican con 43 pliegues, mientras que otro competidor muy común va a estar sobre los 35 pliegues. Básicamente, ¿en eso en qué me ayuda? Eficientemente puede ser de la misma capacidad, pero al tener una mayor cantidad de pliegues, me permite garantizar una mayor capacidad y de esta manera garantizar una mayor vida útil del filtro. Entonces, de esta manera, vamos a ver más adelante cuando veamos las diferentes líneas que tenemos en Acedelco, podemos llegar a un periodo de servicio un poco más amplio versus otra competencia, otro tipo de filtros. Entonces, ahí es donde también empezamos a ver un valor agregado en la filtración de Acedelco. Ahora pasamos ya a lo que es filtración de aire. El filtro de aire es un dispositivo que protege al motor de polvo, impurezas, y en este caso pues logra que circule aire más puro para que se logre una combustión más efectiva. El filtro de aire es muy importante ya que es el que está expuesto al fluido que más está expuesto al medio ambiente. Entonces vamos a ver mucha tierra, mucho polvo, mucho polen, humedad, etcétera. Y el filtro de aire pues debe tener la capacidad de retener todos estos agentes contaminantes y que el aire entre lo más limpio posible para generar una combustión efectiva o completa. Actualmente, la filtración de aire de Acedelco, por ejemplo para la línea N, tuvo una mejora en su diseño mecánico, donde precisamente como estábamos hablando de la parte de estructura mecánica, cuando se genera una presión negativa para la admisión de aire, alcanzaba a deformarse el filtro. Hoy en día se dio un refuerzo estructural de tipo cadena que le permite una mayor resistencia mecánica y de esta manera no alterar, al generarse una presión negativa, no alterar sus dimensiones y garantizar que no vaya a haber deformación como tal del filtro de aire a pesar de que haya una presión negativa de admisión. Entonces, son mejoras estructurales que también se realizan al filtro de acuerdo a la necesidad. Ventajas de filtro de aire de Acedelco. Básicamente vamos a tener un excelente suministro de aire al motor y a la resistencia, resistencia a altas temperaturas, separación de contaminantes de eficiencia hasta un 99%, alta durabilidad del borde del cierre flexible, mayor estabilidad y resistencia mecánica, calidad en los materiales y validaciones periódicas en los laboratorios con acreditaciones internacionales. Ahorita vamos a ver que cada uno de los filtros de aplicación, tanto de aire, aceite y combustible, pues cumple con una normatividad internacional. De esa manera garantizar que no solo cumplimos con las especificaciones de OEM, sino también unas pruebas internacionales de calidad que se realizan para cada una de las aplicaciones. Alixon, aquí hay varias preguntas que se resumen en una. Sí. El kilometraje. ¿A qué tiempo o a qué kilometraje se deberían cambiar los filtros, tanto de aire como de combustible? Si es que el filtro de aceite soporta lo que dice que soporta el aceite, que serían 10.000 kilómetros. ¿Y cuál es la diferencia
entre las presentaciones que tiene Acedelco entre la caja blanca, entre la caja roja y la caja dorada? Eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces yo pienso que si quieren ahorita que llegamos a esa diapositiva, la aclaramos, porque eso lo vemos ahorita. Puntualmente vemos el tema del kilometraje en la filtración. Ok, gracias. Filtros de combustible. Filtro de combustible es un dispositivo que evita las impurezas del combustible que llegan básicamente al motor. El filtro de combustible juega un papel muy importante y es que en el combustible, adicional a tener partículas contaminantes, vamos a tener otros subproductos como lo es el agua, como es el azufre que también ya tiene el combustible y también microorganismos que también se pueden generar también ya por las mezclas que hoy en día tiene como combustibles de etanol. Entonces todo esto debe quedar en el filtro de combustible y por eso generalmente los filtros de diésel pues pueden tener entre 2 o hasta 3 filtros de combustible para garantizar atrapar todos estos agentes contaminantes y garantizar que entre el combustible más limpio a la zona de alta presión del combustible y garantizar que no vaya a haber afectación de la inyección como tal y de todo el sistema de inyección. Entonces, los filtros de combustible juegan un papel muy importante. Y la vida útil del filtro de combustible es más difícil de garantizar, ya que el combustible va a depender de la calidad del tipo de fluido. Va a haber en sitios donde el combustible es de excelente calidad y eso va a permitir que el filtro dure un mayor periodo de servicio. Mientras que va a haber otro tipo de calidad de combustible donde lo que va a hacer es reducir su vida útil, ya que va a tener que atrapar muchas más partículas contaminantes, mucha más humedad, y eso va a disminuir su vida útil. Entonces tengo que hacer un cambio de filtro de combustible en un periodo más corto. Entonces casi que el filtro de combustible, su vida útil va a estar muy limitado dependiendo de la calidad del combustible. Ventajas de los filtros de combustible, como lo mencionábamos, pues una integración entre separación del agua, calentamiento y enfriamiento del combustible, material filtrante especial para alta capacidad, acumulaciones y partículas, separación de agua para prevenir daños causados por corrosión, estabilidad de filtración en varios rangos de presión, funcionamiento óptimo en sistemas de inyección, calidad en materiales y validación periódica en laboratorio con acreditaciones internacionales. Esas son algunas de las pruebas que se realizan en los laboratorios acreditados. Estas son pruebas que se realizan a los filtros de aire en Southwest Research Institute en San Antonio con acreditación ISO IS 17025, que son las pruebas que se realizan a la filtración de aire, y a la filtración de aceite y combustible, que ya son fluidos líquidos, se hace ya en otro instituto, que ya es en Fort-Larion, Francia, donde ya se realizan este tipo de tests para garantizar que la filtración cumple con los estándares y recomendaciones de los OEMs. En este caso de General Motors, pero también cuando fabricamos para otro tipo de OEMs. Pruebas de validación en laboratorio y acreditadas. Acá nuevamente también vemos otras pruebas que se realizan para validar eficiencia a diferentes tamaños de partículas. Y vamos viendo cómo con el tiempo se va haciendo más eficiente el filtro, pero también esto es relativo, porque efectivamente se va haciendo más eficiente, pero es porque se está saturando el filtro, entonces está atrapando más partículas, hasta que ya llega a un límite donde ya es muy eficiente y ya se colapsa, porque ya atrapó todas las partículas contaminantes y ya filtró tanto que ya no permite un adecuado flujo de velocidad y de presión del fluido que está filtrando. Entonces ahí llega su vida límite, su tiempo límite de trabajo y hay que realizar el mantenimiento del filtro. Los filtros de Acedelco cumplen normas internacionales para cada una de sus aplicaciones, tanto para filtración de aire, filtración de aceite y filtración de combustible. Acá vamos a ver cada una de las normas internacionales que cumple cada una de las filtraciones, tanto aire con la ISO 5011, de aceite con la ISO 454812 y la de combustible con la ISO 19468. Acá quedan los links, esta presentación la tiene Pablo de Mansuera para que si ustedes desean también tengan esta información. Acá están los links para cada una de las pruebas que se realiza de estos filtros. Las pruebas de laboratorio generales que también se realizan ya en el laboratorio donde se fabrican los filtros son pruebas físicas de media filtrante.
vamos a ver todo lo que es espesor, gramaje, permeabilidad, resistencia a la rotura o explosión, resistencia al rasgado, pruebas de filtro de aceite, hermeticidad, remoción de contaminantes, resistencia a la vibración, caída de presión, presión hidrostática, migración del medio, filtración de muestras. Prueba filtro de combustible, resistencia al flujo, capacidad de remoción de contaminantes, colapso o estallido. Ya que es muy importante en la filtración de combustible, ya que como lo mencionamos, trabajan a presiones muy altas, tienen un common rate muy alto. Y debemos garantizar que el filtro de combustible trabaje a estos rangos de presiones. Y no solo el filtro de combustible, también es importante los empaques o los elastómeros. En este caso, garantizar que tenga la dureza correcta, un servicio simulado y envejecimiento al horno. Todos los filtros de Acedelco cuentan con una realización de todos los ensayos antes mencionados y adicional a esto, todos los análisis periódicos que se requieran. Entonces es muy importante también, si ustedes necesitan realizar una validación en laboratorio, específicamente un filtro, lo podemos realizar también, para que si lo necesitan. Ahora sí vamos a hablar del tema de kilometraje. De acuerdo a la presentación, vamos a tener cada una de las necesidades. Entonces, vamos a tener una línea blanca, una línea roja y una línea dorada. Es importante tener en cuenta que estas líneas y los kilometrajes van a estar atados a lo que es filtración de aire y filtración de aceite. Filtración de combustible no puede llegar a ese mismo rango porque, como lo mencionaba en la diapositiva de combustible, el combustible va a estar atado a muchos factores. Y de por sí, generalmente en el tema de combustible, yo recomendaría estar trabajando sobre este kilometraje por un kilometraje de seguridad, pero pues ya va a depender de la calidad del tipo de combustible donde se está adquiriendo. Entonces va a estar atado muy a eso la vida del filtro de combustible. En cuanto a lo que es filtración de aceite y filtración de aire, pues sí puedes tener diferentes periodos de servicio. Vamos a tener nuestra línea blanca, que está diseñada específicamente para tener periodos de servicio de hasta 5.000 kilómetros sin ningún inconveniente. Vamos a tener nuestra línea roja, que es la que más se comercializa, donde la media filtrante y la capacidad, como lo veíamos, está diseñado para tener un periodo de servicio de hasta 8.000 kilómetros sin ningún inconveniente. Y ya la línea dorada, que ya es nuestra línea premium, para ya extensión de periodos hasta 10.000 kilómetros, donde vas a tener una adecuada eficiencia y una adecuada capacidad también de retención de partículas. Entonces, básicamente, acá están nuestros 3 niveles de calidad y nuestros 3 niveles de extensión de periodos que actualmente tenemos en la filtración de Acedelco. No sé si con esto queda resuelta la duda que había sobre el kilometraje o tiene una duda adicional. Yo tengo una consulta. Sí. Nos acabas de aclarar que tienen 3 tipos de líneas para la duración de filtros de aceite. Acedelco tiene línea Heavy Duty para filtros de aire y filtros de combustible que tengan kilometraje extendidos. Sí tenemos, pero solo para algunas referencias. No para todas, digámoslo así. Digamos, posiblemente para la línea N y línea F de Chevrolet, sí tengamos. Ya si me preguntas para motores ISX, Detroit o ya vehículos mucho más grandes, ya posiblemente si no tengamos por ahora en este momento esa filtración o la tendríamos, pero pronto ya importado de Estados Unidos. Perfecto. Y la forma de identificar el filtro de más duración es igual la línea blanca, línea roja y línea dorada. Sí, por ejemplo, si tú puedes ver en la caja, por ejemplo, la caja viene con la línea diagonal blanca. La otra viene con la línea diagonal roja, ahí se ve en la caja. Y ya el otro viene con la línea diagonal de Acedelco dorado. Perfecto, entonces encontramos un filtro de aire con la línea dorada, es un filtro de alta duración. Sí, exactamente. Obviamente Perfecto. que eso es, digamos, técnicamente, ya ustedes comercialmente, por ejemplo, con su cliente final, pues ya lo pueden validar. O sea, ya es algo, digamos, que ya le dan un manejo comercial. Pero básicamente, Perfecto. técnicamente, pues es para lo que están diseñados de kilometrajes esta filtración. Perfecto, listo, muchas gracias. Con gusto. Algo importante también en cuenta es que actualmente con Acedelco tenemos los kits de filtración, que ha gustado muchísimo, tanto para liviano como para pesado, obviamente en las referencias más comerciales, donde
donde este kit pues llega a la caja con el kit de aceite, el kit de perdón, el filtro de aire, el filtro de aceite, el filtro de combustible para el cambio o el mantenimiento. Entonces estos kits han tenido una excelente acogida y ha gustado mucho al cliente final, ya que pues ya se programa un mantenimiento y simplemente compra su kit, y en el kit de Acedelco ya viene su filtración de aire, de aceite y de combustible para el mantenimiento. Entonces, eso también lo tenemos disponible para que lo tengan en cuenta. Obviamente no está para todas las marcas de vehículo, pero sí en algunos de los más comerciales, por supuesto. Fichas técnicas. Como lo mencionábamos, entonces básicamente acá es donde podemos validar tamaños de micra que podemos, diferentes tipos de poros y a diferentes pruebas de ensayo. Entonces vamos a ver todo lo que es las dimensiones del filtro, el contenido de resinas, etcétera, espesores, tamaño máximo de poro y todo lo que va a tener como tal en sus pruebas técnicas y ya las especificaciones técnicas que cumple. Vamos a hablar un poco de lo que es el almacenamiento de filtros. Eso es importante también tenerlo muy en cuenta, ya que a veces compramos los filtros, pero no le damos un adecuado almacenamiento y eso influye también en su desempeño o también en la integridad como tal del filtro. Tanto como el almacenaje, los lubricantes y refrigerantes requieren un área específica para el almacenamiento, los filtros también. Deben tener una suficiente ventilación, deben reducir los efectos de la temperatura y la humedad, el polvo sobre los filtros, y los filtros deben estar ubicados en estantes preferiblemente metálicos o retirados del suelo. En caso de utilizar madera, debe estar inmunizado. O sea, es importante, como lo vemos en la imagen derecha, tener un adecuado almacenamiento de los filtros y no como vemos en la imagen izquierda donde están en el piso, donde no hay una adecuada ventilación. Entonces vamos a ver que la filtración se va a ver afectada y sin ni siquiera utilizarlos. Los filtros también es importante, como hay de diferentes marcas, diferentes aplicaciones, como lo veíamos, la línea roja, la línea blanca, la línea dorada, diferentes aplicaciones de vehículo, que manejemos un tipo de señalización o rotulación en los estantes para saber o indicar qué filtro debo utilizar para aire, para combustible, para aceite, para un vehículo, para otro vehículo, y de esa manera garantizar una fácil disponibilidad del filtro y garantizar también que la persona haga una adecuada recomendación del filtro correcto. Erickson, hay varias preguntas, te voy a resumir las que más se parezcan. No sé, Douglas Medina está levantando la mano. Douglas. ¿Qué cierro? Ok, te hago las preguntas. Primero dice, en la categoría roja, dorada y blanca, ¿cuál equivale al OEM, al equipo original? La otra dice, si es que se pone un aceite para 5,000 kilómetros y el filtro es para 10,000 kilómetros, ¿eso es recomendable? Y una última dice que hay, por tema de costos en el Ecuador, no sé si en Latinoamérica, se extienden demasiado los cambios de aceite hasta 10,000 kilómetros sin tener en cuenta qué tipo de filtro se tenga, qué tan recomendable es. Listo, pues son unas excelentes preguntas. O sea, bueno, primero que todo, el filtro de OEM o la calidad de filtro de OEM es el rojo. O sea, y es el que más comercializamos. El rojo es la calidad de OEM, o sea, recomendación de fábrica. Entonces, que si lo puedes ver en esta imagen, todo es rojo. Que casualmente esto es una imagen directamente de Estados Unidos. Entonces, todo lo que es calidad roja es calidad de OEM, para que lo tengamos en cuenta. Con esa cubrimos la calidad de fábrica o recomendación de fabricante. En cuanto a la extensión de cuando tienes un aceite para 5,000 y utilizas un filtro de 10,000, pues no pasa nada. O sea, básicamente es que tienes un excelente filtro para un periodo más corto. Entonces, digamos que ahí no va a repercutir de manera negativa, simplemente va a ser algo positivo. Pero sí deberías mirar si tienes un filtro de 10,000, por ejemplo,
utilizar un aceite, por ejemplo, de nosotros, un Acedelco Select, que te puede durar, por ejemplo, 6.000, 8.000 kilómetros, y ya con un filtro de 10.000, pues ahí casi que te compensa y tienes una mejor productividad para tu vehículo y le sacas mayor provecho al aceite, ya que pues nuestro aceite tiene también un desempeño y precio competitivo del mercado. Entonces sería una mejor opción, pero igual no pasa nada. O sea, si tienes un filtro de 10.000 y el aceite solo es para 5.000, pues no pasa nada. En cuanto a la tercera pregunta, en temas de vida útil, de que utilizamos un aceite de alta calidad, pero filtros de muy baja calidad, sí debemos tener en cuenta, ya que posiblemente como el aceite va a estar trabajando, pues el aceite perfectamente se puede llegar a un periodo más alto de los 5.000 o más. Pero si el filtro no tiene una adecuada durabilidad, pues a los 5.000 ya se va a saturar. Entonces puede ser que se active su válvula bypass y permita pues que sí, efectivamente el motor siga lubricando, pero pues ya no está haciendo su trabajo de operación. Entonces sí tener en cuenta para el periodo de cambio del aceite, pues que el filtro vaya de la mano también con ese periodo de servicio para garantizar pues una adecuada eficiencia y protección del componente. Entonces sí tenerlo en cuenta. Ok, avancemos. Yo creo que con eso queda resuelta las dudas. ¿Sí? Listo. Almacenamiento de filtros. Entonces, como les estaba mencionando, es importante también garantizar que el filtro llegue con su empaque original y evitar su contaminación. Si el filtro tiene una cubierta o empaque protector, pues dejárselo si sea para comercializar y de esa manera pues no afectar la calidad del filtro por un golpe o por el debilitamiento del material. Entonces siempre evitar sacar los filtros si vienen en su caja y lo va a almacenar, pues déjenlo en su cajita de manera individual y a medida que van utilizando los filtros, pues lo pueden ir utilizando. O si ya tienen el estante organizado, pues ya los organizan en el estante, pero sí evitar de sacar los filtros y aglomerarlos en un rincón, porque lo que va a afectar es que va a dañarse como tal el filtro y ya lo van a utilizar y ya está dañado. Entonces sí tener en cuenta para el almacenamiento. Importante también en cuenta para el almacenamiento que el piso donde se vaya a almacenar o se tengan los racks de almacenamiento, pues que sea en un piso de concreto totalmente estable y de esa manera garantizar que los filtros deben ubicarse en los estantes y en las cubiertas y nunca en el piso, porque es que en el piso lo que vamos a generar es daño de la filtración. En el almacenamiento de filtros, no golpear, no reciba filtros golpeados ni instale filtros golpeados, porque ya al alterar la carcasa, pues ya vamos a alterar también el funcionamiento correcto del filtro. Entonces sí, mi recomendación siempre no golpear y evitar recibir filtros golpeados o no instalar filtros que estén golpeados. Almacenamiento de filtros con químico. Algunos filtros de refrigerante vienen con químico. Entonces se comete el error de que los dejan boca abajo y estos químicos empiezan a salir del filtro y empiezan a dejar estos depósitos y ya van a haber problemas. La correcta almacenamiento de estos filtros con químico debe ser boca arriba. Entonces, ¿para qué? Para que toda la base del bote, pues dejando libre la base del montaje y debidamente sellado. Esto garantiza que va a estar totalmente sellado el filtro y no van a tener problemas por el químico que tiene este tipo de filtros de refrigerante. Y también hacer una disposición final correcta de todos estos filtros que ya debido a no un correcto almacenamiento, pues ya han tenido deterioro. Porque como les mencionaba, si no hay un adecuado almacenamiento, va a generarse corrosión y oxidación de las estructuras metálicas del filtro o van a golpearse y ya pues son pérdidas. Entonces siempre tener en cuenta y si ya tienen ese tipo de filtros, pues ya generar ya una disposición final para no afectar al cliente ni en su desempeño. Y acá igual les dejo un link, que ya, pues ya aunque Mansuera también ya tiene su propio catálogo, pero igual de pronto, como los hemos mencionado, un link donde podemos observar todas las aplicaciones de filtración de Acedelco, pero igualmente lo pueden validar en el catálogo online que ya tiene Mansuera, que casualmente se está actualizando para que tenga una mayor número de partes, número de cross-reference, y ustedes tengan a la mano todas las especificaciones técnicas de los filtros, las aplicaciones y poderles dar un mejor servicio y asesoramiento técnico en cuanto a filtración. Y ya básicamente con eso terminaríamos todo lo que es la parte de filtración. Ya
ya si quieren podemos proceder con las preguntas o inquietudes que tengan. Les agradezco mucho el espacio y el habernos escuchado. Ok, entonces iniciamos con el espacio de preguntas. Romina alzó la mano primero, por favor. Sí, ¿cómo está? Buenos días. No sé Buenos si me días. podría explicar un poco yo he visto que algunos filtros tienen su papel filtrante en acordeón y otros en estrella. Eso más o menos vi en las camionetas D-Max. Sí. Entonces yo quisiera saber por qué optan algunos fabricantes en ponerle esa distribución del papel filtrante. Básicamente va variando para mejorar la capacidad. Como lo veíamos en una imagen que vimos de filtración de aceite, cuando tú tienes más pliegues, con más número de pliegues es más papel y eso te proporciona una mayor capacidad. Entonces puede ser que al tener un mayor estriado con mayor número de pliegues, te va a garantizar una mayor capacidad. Y en otros también disminuye la cantidad de papel y pues también eso hace que sea más económico también el filtro, pero también su capacidad. Entonces va a influir en eso, básicamente. ¿Y afecta en algo el flujo del fluido filtrado o No, no? el Tener flujo más... como tal, el flujo como tal no se ve afectado. Básicamente lo que varía es su capacidad. Listo, gracias. Con gusto. Tenemos otra pregunta de Stalin Benavides. Saludos con todos. Hola Stalin, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hay creo que no sé si fue en lo pasado, pero el problema es en este caso, del sobreajuste que tienen los filtros. Muchas de las veces se daña ese ceneplo en este caso, del aceite por sobreajuste. Entonces, quisiera saber, en este caso, fábrica, ¿cuánto manda? O sea, en este caso, como ustedes como fábrica, ¿cuánto es lo recomendable para hacer este par y apriete en estos filtros, especialmente los de aceite? Generalmente se recomienda en el filtro de aceite. Tú puedes ver que se recomienda un par de apriete. O sea, por ejemplo, apretar máximo hasta hacerle hasta ya tres cuartos, o sea, hasta la tercera vuelta ya queda totalmente torqueado. Entonces tú puedes ver en el filtro de aceite que damos una recomendación de torque para garantizar el mejor sello. Y lo vas a ver en los filtros de aceite para que lo tengas en cuenta y va a aparecer en el logo, en el sticker de los filtros. Ahí está la recomendación de las vueltas que hay. Vamos con Douglas Medina. Los filtros de aceite antes de instalarlos. ¿Perdón? ¿Me escuchó? No, señor. Una consulta, ¿qué tan necesario es llenar los filtros de aceite antes de instalarlos? Sí, pues es recomendado. ¿Por qué? Porque casualmente lo podemos ver acá en esta imagen. Generalmente tú aplicas, echas el aceite por estos orificios. Entonces, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que cuando lo aplicas dentro del aceite ya estás filtrando ese aceite, porque va a pasar por toda la fibra, la membrana del filtro, y ya posterior va a salir acá por el centro, que ya va a entrar como tal al motor, pero ya va a entrar filtrado. Entonces, lo que tú garantizas de esa manera es que ya va a entrar el aceite limpio al motor. Acá lo que se genera es un efecto centrífugo. Entonces tú aplicas el aceite por estos ductos, pasa por la media filtrante, filtra las partículas contaminantes y ya cuando entra el motor ya entra por este lado, que ya entra de manera en un flujo laminar y entra ya en el motor ya filtrado. Entonces de esa manera garantizas que va a entrar ya un aceite limpio, ya inmediatamente desde el primer llenado. Entonces por eso sí se recomienda llenar el filtro, pero de la manera correcta. Hay otra pregunta de un número, 84. Buenos días con todos. Buenos días. Soy Rey Salvatierra. Una consulta. ¿Puedo colocar cinta de teflón en la rosca de filtro para que se quede bien apretado? Pues yo personalmente no te lo recomendaría, porque lo que pasa es que esa cinta de teflón puede ser que si no se pone de manera correcta, una parte de esa cinta se puede ir hacia el filtro, o se puede ir a uno de los ductos del filtro, o puede ir y si no lo filtra, pues puede ser que hasta vaya a parar al motor. Entonces, personalmente no te lo recomendaría, porque ya simplemente pues el filtro de por sí tiene un empaque
que te ayuda también para el sello del filtro. Entonces, y ya la rosca ya está diseñada. Entonces, simplemente hacer el torque adecuado. El filtro viene para 3 vueltas, le das las 3 vueltas, queda totalmente apretado y ya el empaque también hace su sello. Entonces, no necesitarías ese teflón adicional. Entonces, técnicamente no te lo recomiendo. No es recomendable. Ok, siguiente pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hágame un favor. ¿Usted qué me recomienda los cambios de aceite, filtro de gasolina y filtro de aire en los periodos en los taxis? ¿Qué es lo más recomendable para taxis? Bueno, los taxis tienen un trabajo muy severo, ¿no? Trabajan casi que a veces 24 horas casi que al día y llegan a unos kilometrajes bastante extendidos. Básicamente los periodos de servicio máximo que tú podrías manejar para ese tipo de aplicaciones es con una filtración de Acedelco roja y con una Acedelco Select, pues ya la viscosidad que requieras, un 20W50 o un 10W30, máximo 8.000 kilómetros. Entre 5 y 8.000 kilómetros. Tú podrías manejar hasta un máximo 8.000 kilómetros teniendo una filtración Acedelco roja y un Acedelco Select, ya sea 1030, 1040 o 2050. Podrías manejar esos periodos de servicio. Bolívar Sánchez está alzada la mano. Sí. Buenos días con todos. A ver, yo tengo 2 consultas. He tenido muchos en problemas de filtros reventados, no Acedelco, pero en otras marcas. Sí. ¿Eso tiene que ver mucho con la permeabilidad o la resistencia mecánica? ¿Rotos te refieres a que se explota la carcasa o...? ¿Se explota la carcasa? Sí, sí, porque como lo mencionábamos, casualmente lo mencionábamos para el tema de las pruebas de laboratorio. En las pruebas que se realizan de laboratorio, casualmente vemos la hermeticidad y también vemos la presión que puede manejar, o colapso o estallido. Entonces lo que hacemos es que al filtro lo llevamos al máximo límite a presiones que obviamente no va a llegar, pero pues lo llevamos a presiones muy, muy altas para validar que no haya deformación de la carcasa ni deformación como tal del filtro. Entonces puede ser que el filtro no ha sido fabricado con la resistencia mecánica adecuada de presiones para evitar el estallido. Entonces, sí, ahí por ejemplo tienen que hacer una mejora, pues ya el fabricante de filtro, una mejora en la resistencia mecánica, por ejemplo, mejorar el calibre de la carcasa, mejorar que soporte presiones mucho más altas y de esa manera pues ya no van a tener ese tipo de inconvenientes. Pero posiblemente es por eso, porque no tiene una adecuada resistencia mecánica. Entonces ya hay que validar, ya tiene que revisar el fabricante eso en el filtro. Ok, una segunda pregunta. Hay filtros que tienen en diámetro y la medida de la rosca igual, pero en su longitud uno es más alto que el otro. ¿Recomiendas, si el filtro original es más largo y se llega a tener un filtro más corto, recomiendas colocar, hacen el mismo trabajo? Lo que va a pasar es que la vida útil va a estar reducida. Entonces vas a tener menos capacidad. Entonces, por ejemplo, si ese filtro venía para los 8.000 o 5.000, pues ya, por ejemplo, va a estar muy reducido su vida útil. Por ejemplo, si es más pequeño, ya sobre los 4.000 o 5.000 ya posiblemente ya esté cercano a la saturación. En eso va a influir. Vas a perder capacidad versus el tamaño que viene original. Ok, entonces el diámetro tiene que ver mucho con el tema de la durabilidad. Sí, la altura o sí, digamos el tamaño del filtro, sí, te va a permitir, como va a tener más, digamos, si de fábrica viene más grande, es porque tiene una mayor capacidad de retención de contaminantes. Entonces lo que va a validar es su vida útil, va a afectar su vida útil. Ok, perfecto, gracias. Siempre tenerlo en cuenta. Siempre es muy importante tener en cuenta esas pequeñas cosas, porque eso es entre la diferencia de llegar al periodo óptimo o hacer que ya reduzca su vida útil. Entonces puede ser que, por ejemplo, el filtro, como es más pequeño,
ya a los 5.000 o 4.000 o 5.000 se sature y se active la válvula bypass y ya todos los contaminantes empiecen a recircular en el motor y ya pierde como tal la función el filtro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otra inquietudes? Hola, buenos días. Buenos días. Una consulta nada más por inquietud. Sí, señor. Muchas empresas de filtros, la mayoría diría yo, han optado por homologar en los códigos entre los filtros. Por Sí. decir algo, el 3593, el 966, el 3614, 2849. Son números o códigos que se encuentran en todas las marcas. ¿Por qué Acedelco no, tal vez no hizo lo mismo, ¿no? O sea, en los códigos, tratar de que se homologuen con las demás empresas, que es mucho más fácil. Hay muchos clientes que tengo que están lidiando con el código del filtro para poder ubicar en un auto. Pero si tuviese un 3593 en Shogun, en Redfield, en Millar, que es el mismo número, es mucho más fácil. No sé, mi pregunta. Nada más por saber qué pasó. Gracias. Sí, sí, con gusto. Pues bueno, básicamente, como tú sabes, los filtros de Acedelco los sacamos. Uno, pues con el número de parte original del OEM, sea para si es un vehículo GM o sea un vehículo de otra marca. Y adicional, pues el código de Acedelco. Como obviamente hay referencias de filtros que no están homologados, casualmente entendiendo esas necesidades de ustedes, los clientes, actualmente tanto Mansuera como Acedelco ha mejorado su portafolio de catálogo de filtros, donde ustedes van a poder validar homologaciones y aplicaciones de vehículos, donde ya como no está homologado ese número de serie que ustedes ya reconocen más fácil, ya pueden identificar por vehículo y ya les indica cuál es el filtro de Acedelco. Entonces pueden validarlo por el catálogo de Mansuera o por el catálogo de Acedelco y de esa manera les va a facilitar mucho identificar el filtro y la aplicación de Acedelco o su equivalente o ClearRefren en otras marcas para que ustedes tengan esa facilidad. Y pues el tema de números, pues también se debe a que nosotros manejamos un número de parte homologado a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, puede ser que otras marcas tengan números más tropicalizados para el tema de Ecuador, pero nosotros nos toca manejar un número para todo, para Sudamérica, para Estados Unidos, para Europa, para Asia, y de esa manera tener un solo número de parte. Entonces, debido a eso también nos toca regirnos en eso y posiblemente ese también es la razón. Listo, muy amable, gracias. Con gusto. Por favor, ¿me puedes ayudar con una pregunta? Sí, señor, claro. ¿Por qué nos hablaste del almacenaje, en este caso de los filtros, de las condiciones que nosotros debemos tener en el medio ambiente? ¿Tienen los filtros fecha de caducidad? Perdona la pregunta, esa sería la una pregunta. La otra pregunta que tú nos habías manifestado de igual manera es que no, en este caso, el tipo de kilometraje que vienen para la duración de los filtros, en este caso de fluido de gasolina, en este caso, depende mucho de, en este caso, de la gasolina. Y lo recomendable en este caso, de igual manera, escuché que en este caso para los taxis, en un taxi, ¿cada cuánto deberíamos cambiar aproximadamente con la línea roja el filtro? Discúlpame la... Sí, no, perfecto. Mira, básicamente con el tema de taxis, máximo, o sea, deben estar entre 5 y 8.000. Máximo le recomendaría hasta 8.000. De ahí para adelante ya hay que utilizar otras herramientas para validar, digamos, extender más el periodo, digámoslo así. Ya nos tocaría hacer análisis de aceite, hacer otro tipo de validaciones. Pero ya entre 5.000 y 8.000 kilómetros, máximo 8.000 kilómetros sería el periodo recomendado de vida útil para filtración de aire, filtración de combustible y filtración de aceite, utilizando pues filtración roja y lubricantes Acedelco para en esos casos, para que lo tengas en cuenta. Igual ahorita Pablo les va a compartir un video también que les va a aclarar otras dudas. ¿Y cuál era tu otra pregunta? Perdón, esa una. ¿Y cuál era la otra? La otra era el tiempo de almacenaje que podemos tener si ok. Sí, entonces básicamente lo que es filtración metálica,
deben tener mucho cuidado que no pase, por ejemplo, más de, o bueno, si pasa más de un año, que esté en muy buenas condiciones de almacenamiento, porque es que, ¿qué va a pasar con la filtración que es metálica o aleaciones de hierro? Pues si no hay un adecuado almacenamiento, se va a generar corrosión y va a haber deterioro posterior a un año. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Y ya el resto de la filtración, sí, perfectamente entre 5 o 6 años puede estar en almacenamiento sin ningún inconveniente. O sea, todo lo que es aleaciones de hierro, o sea, sobre todo lo que es filtración de aceite y filtración de combustible que tenga carcasa de hierro, está expuesta a la corrosión por el ambiente, aunque tiene su película protectora, la pintura, etcétera, etcétera. Pero pues si no hay un adecuado almacenamiento en aproximadamente un año, puede deteriorarse. Pero el resto de filtración, sí perfectamente más de 5 o 6 años sin problema de almacenamiento. No tiene inconveniente. En condiciones óptimas de almacenamiento, ¿no? Recuerden. Sí, por eso es importante el tema de almacenamiento de filtros. Porque si hay mucha humedad, si los dejamos en el suelo, todo ese tipo de cosas va a afectar como tal el filtro. Se va a empezar a deteriorar rápidamente. ¿Te puedo hacer otra consulta? Disculpa. Claro, sí, señor. La generalidad en el comercio, en el medio, dice pues la generalidad que un cambio de filtro de aire debería ser a los 10.000 kilómetros. ¿Qué hay de cierto con eso? Porque, por ejemplo, la Dimax en 5.000 kilómetros el filtro está chupado. Y no sé, ¿qué hay de cierto en ese asunto? ¿Qué kilometraje sería el óptimo en el filtro de aire? ¿Qué tiempo podría, no sé, un cambio, 2 cambios, kilometraje, No, personalmente yo te lo digo pues desde la parte técnica. Obviamente siempre hay más variables, ¿no? Mi recomendación siempre en realidad es que el periodo que tú hagas de cambio, si es a los 5.000 o 6.000 o máximo 8.000, que personalmente es como el máximo periodo que te recomendaría, cambiar todos los filtros. ¿Por qué? Porque de esa manera tú garantizas que va a estar protegiendo cada uno de los componentes. Porque cuando tú, por ejemplo, haces, como en algunos casos que lo he visto, que eso es muy común, que el filtro de aire lo cambian cada 2 cambios, generalmente a veces, lo que va a pasar es que el filtro de aire, como lo habíamos mencionado, es el que más expuesto está y posiblemente ya esté más saturado y ya va a estar muy deteriorado, entonces no va a cuidar de manera correcta a tu equipo, entonces se va a generar un desgaste prematuro. Entonces la práctica más preventiva, o sea, en este caso más preventiva, es cambiar siempre la filtración completa, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible en cada mantenimiento. De esa manera, tú garantizas la mayor protección para los componentes. Si ya lo haces cada 2, pues básicamente es lo que tú me mencionas. Puede ser que ya el filtro de aire ya esté muy deteriorado y pues ya no va a ser tan efectivo como si lo debería hacer. Entonces, ya comprometes un desgaste prematuro del motor. Listo. Y en el tema del de combustible, hay criterios que si tú usas un aditivo al combustible, ese aditivo tiende a degradarle al cartón del filtro. Entonces, no sé qué hay de cierto si eso no es, porque La es verdad es muy... complicado el tema de aditivos porque tú sabes que hay muchos aditivos en el mercado. Así es. Y unos cumplen unas funciones y otros otras. Básicamente, desde que utilices filtros limpiadores netamente, pues simplemente va a hacer su función de limpiar el tema del combustible. Pero ¿qué va a pasar? Que obviamente eso va a ir a parar al filtro. Entonces el filtro Ajá, nos toca cambiarlo en una manera preventiva, por lo menos y máximo a los 5.000, porque obviamente todos esos contaminantes los va a recoger el filtro. correcto. Entonces sí, cambiarlo a los 5.000 y volver a utilizar un filtro nuevo y ya nuevamente pues ya lo sigues trabajando de manera normal. Máximo 5.000, 8.000, generalmente estar haciendo ese cambio. Obviamente, como tú lo mencionas, si hay un adicional, un aditivo, pues sí es mejor asimismo de manera preventiva también cambiar el filtro, porque todos esos contaminantes los va a recibir el filtro. Listo, te agradezco mucho y con esto me despido. Muy amable, gracias. Con el mayor de los gustos. Pablo va a compartir un video.
Ok, queríamos terminar la charla de hoy, más o menos indicándoles un poco de cómo están nuestras bodegas y cómo se encuentran almacenados los productos, ya que Alixon hacía referencia a que esto es factor clave para el mantenimiento óptimo de los filtros. No sé si alguien tiene alguna inquietud adicional, si no, Excelente ese video, Pablo, porque precisamente lo que podemos evidenciar es que Mansuera tiene un estándar de almacenamiento de tipo internacional, lo que garantiza la integridad del producto al máximo. Entonces eso garantiza que los productos que le llegan a ustedes pues han tenido una excelente integridad de producto y cumplen con los estándares más altos de almacenamiento e integridad para el cliente final, que son ustedes. Battery Center está pidiendo la palabra. Sí. Buenos días, estimados. Una consulta. Buenos días. Verá, en el mercado existen varios filtros de diversos colores del papel filtrante. Por ejemplo, Nissan viene de color rosado, Kia viene de color amarillo. ¿Eso influye en la filtración o solo es para identificar las marcas y si Acedelco cumple con todos los estándares para estas marcas? Hay clientes que piden, por ejemplo, que dicen que el papel rosado filtra más, que el papel blanco no les gusta porque se ensucia muy rápido, que el papel amarillo. Entonces, ¿cómo poder diferenciar y hacer esa aclaración al cliente? Muchas gracias. No, con gusto. Mira, básicamente el tema del color de papel, pues ya es un tema de percepción. O sea, ya digamos que no está directamente relacionado al desempeño. Lo importante que debes validar es pues, la normatividad internacional que cumple en este caso los filtros, como es el caso de la filtración de Acedelco, y que debido a eso pues, garantiza un estándar de calidad y desempeño mínimo para su aplicación. Y ya pues otras marcas pues pueden utilizar papeles de colores de diferentes, ya que va a depender de dónde vengan o básicamente su comportamiento. Entonces el tema del color pues definitivamente no te va a dar un tema de desempeño. Entonces no para aclarárselo al cliente, simplemente ya es la procedencia del tipo de papel o el tipo de papel que maneje cada OEM o cada marca que fabrique filtros. Entonces para que lo tengas en cuenta, lo que deben validar siempre es qué estándares de calidad cumplen internacionales para garantizar un óptimo desempeño, que en este caso pues Acedelco los cumple. Ok, para todos los que están preguntando sobre los enlaces, que quieren volver a ver la conferencia o también el catálogo, vamos a cargar todos los webinars que se han generado hasta esta fecha en nuestra página de YouTube y se compartirá a través de redes sociales. Estén atentos. También les comento que estamos planificando ya las charlas para la siguiente semana y les estaremos comunicando con tiempo. Con esto, Alixon, te agradecemos y damos por finalizada esta charla. Muchas gracias. Les agradezco mucho el espacio. Cuídense mucho y estamos en contacto nuevamente. Gracias a todos por la asistencia. Gracias. Un abrazo fuerte. Cuídense. Muchas gracias. Un abrazo. Muy agradecido, Mansuera. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Por toda la información que nos dieron. Tengan un lindo día. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Pablito. Gracias. Muchas gracias.